Vamos a establecer ahora comunicación con el diputado por Magallanes, el independiente Gabriel Boric, para hablar de varios temas de contingencia, no solo lo que está pasando ahí con la formalización y de cómo está siendo la clase política investigada por la justicia, todo esto a partir de lo que se supo ayer por la investigación que abrió el Ministerio Público en contra de quien fuera ministro y diputado también, el ex ministro secretario general de la Presidencia, Insunza. Vamos a conversar con Gabriel Boric, ya está en pantalla. Diputado, ¿cómo le va? Hola Verónica, muy buenos días. A ver, partamos por la contingencia, que es lo que nos tiene hoy día súper pendientes, y quería saber su opinión. Sabemos de cerca lo que usted ha dicho en relación a lo que está haciendo la justicia en esta investigación de Pablo Longueira, pero se ha abierto un escenario político bien especial. Se está diciendo que aquí se puede abrir una teoría del empate y que así como la derecha ha acusado una cierta persecución y una obcecación de la justicia por investigar ese sector político, también entonces surge la investigación al exministro Insunza, también por una situación que tiene que ver con delitos tributarios y con haber participado en asesorías mientras él ejercía como parlamentario. ¿Usted cree que efectivamente se está llevando adelante esta famosa teoría del empate que se ha planteado? A ver, lo primero que me parece importante señalar es que durante mucho tiempo el discurso oficial de la élite política chilena nos vendió la idea de que Chile no era un país corrupto, diferenciándonos de los países hermanos latinoamericanos. Y la verdad es que en Chile había, bajo tabla, un escenario de profunda corrupción, de colonización del empresariado a la política, que quizás se hacía de manera, entre comillas, más elegante, pero que una vez salido a la luz no se puede esconder de que eso es corrupción. Y como he señalado en otras intervenciones, los grandes empresarios no hacen caridad, invierten en políticas, invierten en diputados, invierten en senadores, invierten en ministros. Y lo que está pasando tanto con el ex senador Longueira como con el ex ministro Insunza, claro, me parece que es representativo de lo transversal que ha sido la colonización del empresariado de la política chilena y cómo la nueva mayoría, antes Concertación y la derecha, al final terminaron mimetizándose en este sistema político-económico que administraron en conjunto y en consonancia. Por lo tanto, a mí esto de las teorías del empate y que salgan acusándose los unos a los otros de que la justicia, ¿por qué no los reta a ellos? Así como casi, mamá, ¿por qué me reta solo a mí si mi hermano también hizo maldades? Me parece que es profundamente irresponsable, es un poco patético y solo busca esconder las responsabilidades. Yo creo que la Fiscalía ha demostrado imparcialidad, ha demostrado seriedad y responsabilidad en su actuar y por lo tanto lo que corresponde aquí es dejar que trabajen y vayan hasta el fondo del asunto y que investiguen todo lo que haya que investigar. Acá tenemos muchos otros casos, como el caso del senador Rossi, de la senadora von Baer, del senador Moreira, del diputado Silva, que claramente tenían vínculos con las grandes empresas mediante aportes en su momento quizás reservados o aportes derechamente ilegales y que todavía no han sido investigados. Por lo tanto, aquí todavía estamos ante la punta del iceberg de un problema mucho más profundo en la política chilena y ante lo cual nosotros o las fuerzas emergentes en política tenemos que levantar una barrera que sea infranqueable con el gran empresariado. ¿Y qué tiene que hacer el Congreso en eso? Porque uno como ciudadano válidamente se pregunta de los que están sentados ahí en el Parlamento, probablemente así como estuvo Insunza en su minuto cuando fue parlamentario, hoy día a nadie le consta de los que están sentados allí, a lo mejor hay tantos otros de todos los sectores políticos que también mientras eran parlamentarios le hacían asesorías a empresas y al final le estaban jugando a dos bandas en una cuestión no solo legal, sino que éticamente reprochable. En lo concreto, ¿usted cree que hoy día en el Congreso hay gente sentada que hizo o está haciendo asesorías a empresas privadas? Yo me imagino que un mínimo de pudor invitaría a, si es que se realizaron asesorías, a no seguir haciéndolas. Pero yo creo que la élite política, tanto de la nueva mayoría como de la derecha, apostó durante un primer momento a que esto iba a quedar hasta ahí nomás y que las investigaciones no iban a seguir. Y en la medida en que han ido avanzando yo creo que hay varios que están transpirando frío. Yo creo que sería bueno, yo no soy detective, digamos, no soy fiscal, tampoco no tengo antecedentes para enjuiciar a una persona en particular más allá de los hechos públicos que ya se conocen, como por ejemplo en el caso del senador Rossi o de la senadora von Baer, de que todos quienes recibieron aportes ilegales y financiamiento ilegal tienen que entender de que su cargo es ilegítimo y que esta tesis que han tratado de levantar algunos, que se lo leía el otro día a alguien de la UDI, que bueno, todos lo hacían, no todos lo hacían.
hay varios parlamentarios que no recibimos ni un peso en aporte reservado, que nos fuimos a golpear las puertas de los empresarios para buscar aportes, para lograr financiar campañas, sino que se hicieron de otra manera. Y por lo tanto, quienes recibieron aportes ilegítimos, quienes éticamente se tienen que cuestionar esto, yo creo que debieran ser lo suficientemente valientes para entender de que hoy día están colaborando al desprestigio de la actividad política. En mi opinión, debieran dar un paso al costado, renunciar. La senadora von Baer, el senador Rossi, creo que le hacen un tremendo daño a la política chilena y a mí me da vergüenza verlos votar como si nada hubiera pasado. Pero evidentemente eso no es resorte de mi voluntad ni de la voluntad de un ciudadano en particular, sino que tiene que ser producto de la justicia y ojalá que quienes estuvieron involucrados en estos casos y los que incluso aún no han salido a la luz den un paso al frente y se dejen de ambigüedades y de esta teoría del empate que tan mal le hace a la ya dañada política chilena. Vamos a otros temas de la contingencia, diputado, si le parece, y lo del sueldo mínimo hoy día está cubriendo la agenda política y económica también. El ministro de Hacienda, el ministro Valdés, ha dicho que el reajuste que se está proponiendo de estos 276.000 pesos en 18 meses es no solo responsable fiscalmente, sino que además es un argumento que sostienen para asegurar la empleabilidad y que muchas personas mantengan sus puestos de trabajo. Eso a usted, ¿por qué no le ha parecido coherente de lo que usted ha expresado en torno a ese tema? La pregunta es cuánta gente recibe el sueldo mínimo en Chile y si es que el sueldo mínimo en Chile es suficiente para vivir dignamente. Hoy día el sueldo mínimo en Chile son de 250.000 pesos, nos están proponiendo elevarlo a 263.000 pesos. Yo invito a los televidentes que se pregunten si con 263.000 pesos, en un país en donde la locomoción colectiva cuesta más de 700 pesos, en donde hay que pagar por educación, salud, por cualquier servicio o derecho, alcanza con los 263.000 pesos que propone el gobierno. Yo creo sinceramente que no. Creo que acá hay un problema mucho más profundo que el sueldo mínimo, que tiene que ver con cómo se genera cómo se asigna el valor al trabajo y pensemos en quiénes reciben hoy día el sueldo mínimo. Los sueldos mínimos los reciben principalmente gente vinculada al mundo de los servicios, al mundo del retail, a las cadenas de comida rápida y que después se les paga por sobre eso alguna propina o algo de esas características. Lo reciben gente, asesoras del hogar, lo reciben 800.000 personas en nuestro país. Y si con el sueldo mínimo no se puede vivir dignamente, la verdad es que tenemos un problema más profundo con el sueldo mínimo. Yo entiendo de que aquí uno tiene que hacer política en función de la realidad económica que tenemos como país, pero me parece que la pregunta está mal enfocada cuando solamente lo planteamos como una suerte de superación de la línea de la pobreza. Creo que tenemos que pensar en cómo redistribuimos de mejor manera la riqueza que producen los y las trabajadoras, y eso claramente no está solucionado con este tema. Diputado, ¿y qué propone usted? Porque, a ver, aquí se producen dos cosas que son bien importantes. Yo creo que todos estamos seguros que nadie vive con ese sueldo mínimo, ni siquiera con 300.000 pesos hoy día en Chile se puede llegar a vivir seguramente en una condición relativamente holgada. Dicho eso, también es verdad, y usted mismo lo señala, que en términos fiscales también hay que tener una responsabilidad. Yo pregunto, ¿qué propone usted? Si estamos claros que no se puede llegar a un sueldo ideal probablemente para todas las personas y también está esta otra disyuntiva de que fiscalmente hay una situación de responsabilidad y una coyuntura económica que probablemente no permite llegar a lo que cada uno quisiera o añorara como ciudadano de este país. Hay que recordar de que acá en la discusión del sueldo mínimo no hay gasto fiscal, porque los funcionarios de los servicios públicos, si no me equivoco, ninguno recibe el sueldo mínimo, sino que están todos sobre los 300.000 pesos. Por lo tanto, la fijación del salario mínimo por ley está pensado en las empresas privadas que reciben o que contratan trabajadores por lo mínimo posible a pagar. Entonces, la pregunta ahí o la permanente amenaza que se hace es en torno al eventual desempleo. Y esta amenaza se cierne sobre los pobres chilenos, siempre independiente de si estamos en época de vacas flacas o de vacas gordas. Siempre hay una excusa para no aumentar el sueldo mínimo. Entonces, por lo tanto, mi postura en esto es de que el gran problema es que el sueldo mínimo lo pagan principalmente las pymes y además de las pymes algunas transnacionales. Entonces,
yo creo que hay que tener una mesa de diálogo en particular con los representantes de esas organizaciones y tratar de cambiar la lógica con la cual se fija el sueldo mínimo. Eso es un debate mucho más complejo. Yo creo que el sueldo mínimo, insisto, no tiene que estar pensado solo para salir de la línea de la pobreza, creo que tiene que estar más situado para una redistribución de la riqueza que se produce. Por ejemplo, podría asociarse el sueldo mínimo a las utilidades de la empresa, de manera de que éste tenga un piso, pero además esté asociado a productividad o ideas de esas características que sean discutidas en conjunto con los trabajadores. Por ejemplo, para darte un ejemplo muy concreto, el sindicato de Starbucks a nivel internacional ha peleado por lo que se ha llamado Fight for 15, que significa pelea por $15 la hora. Eso evidentemente ajustado a la realidad de Estados Unidos, y acá el presidente del sindicato de Starbucks en Chile ha tratado de traer esa campaña acá para los locales de comida rápida, ajustado a la realidad local en función de las ganancias de estas mismas empresas, que generalmente no se ven resentidas con la crisis que supuestamente vivimos. Entonces me parece que hay varias ideas que se pueden tomar y dar un debate más amplio, y no solamente empezar a discutir el tema del sueldo mínimo de cara a la coyuntura de la presentación de la ley, sino hacer una mesa de trabajo más de largo plazo respecto a este tema. Ahora, ¿qué ha pasado con el trabajo prelegislativo? Ayer, por otras razones, conversábamos con Carol Cariola por un tema en particular de la educación, y la diputada nos decía, mire, en general este gobierno no hace un muy buen trabajo prelegislativo por distintos temas, de tal manera de hacer algún tipo de avance o de asegurar que la votación en el Congreso pueda ser no solo ágil, sino que también eficiente. Respecto a ese tema, más allá de que el gobierno se haya reunido con la CUT y no haya llegado a acuerdo, ¿qué ha pasado a nivel también de la relación Parlamento y Ejecutivo en relación al sueldo mínimo? Yo en esto tengo que ser bien realista, digamos, y entender de que el trabajo prelegislativo del gobierno se enfoca principalmente a las dos grandes coaliciones que siguen existiendo hoy día, que son la derecha y la nueva mayoría. Yo no soy parte de la nueva mayoría y por lo tanto el trabajo prelegislativo que se hace con la bancada independiente es mucho menor, en particular porque ellos tienen mayoría para aprobar lo que quieran, sin el concurso de la bancada independiente y en particular mío o de Giorgio, que militamos en otras organizaciones como el Movimiento Autonomista o Revolución Democrática. Entonces, muchas veces a nosotros se nos excluye de estas conversaciones y por lo tanto desconozco cuáles son el nivel de eficiencia que tiene el gobierno en esto, pero claramente con nosotros no conversan mucho, la verdad. Ahora, respecto, volviendo a las cifras en concreto, cuando hablamos de sueldo mínimo, a usted, ¿cuál es la cifra que le parece? Usted me ha dicho, efectivamente, está mal enfocado cuando se dice que esto tiene que ser para superar la línea de la pobreza. Pero en términos de montos, ¿a usted cuánto le parece que debería ser un sueldo mínimo aceptable en este país? Yo creo que sería muy irresponsable de mi parte tirar una cifra al voleo y sin un sustento empírico respecto de cuál es el costo de la vida en Chile. Lo que yo entiendo hasta ahora es que hay, o por lo menos con los gastos básicos que se tienen, en particular considerando que el principal impuesto que existe en Chile, que es el IVA, lo pagan en su mayoría los más pobres de este país, creo que debiera ser por sobre los 400.000 pesos. Evidentemente eso está desajustado con la discusión que estamos teniendo en Chile, pero nosotros dentro de nuestro movimiento estamos empezando a trabajar con un grupo de economistas para poder hacer una propuesta en este sentido más de largo plazo y no estar especulando ni tirando solo cifras al voleo. Perfecto. Diputado, le quiero agradecer mucho estos minutos de conversación y todas las aclaraciones que nos ha hecho respecto de este asunto. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Verónica. Y una última cosita muy breve. Mañana nuevamente hay movilización de los estudiantes. Yo, pese a todas las críticas que han habido de parte del establishment, de la política del orden, quiero manifestar mi total respaldo a la actual dirigencia estudiantil y al movimiento estudiantil. Me sigo sintiendo convocado por ellos y quiero convocar además a la gente a participar de esta movilización el día de mañana en todo Chile. Muchas gracias. Bien, gracias, diputado. Que esté muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao.